Ok, continuando con la clase, ¿sí? Mencionaba el video pasado que era dos epífisis y una diáfisis, la característica de los huesos largos. Dos epífisis y una diáfisis. Y que esta tenía su médula ósea roja, que era productora o fábrica de células sanguíneas, y la médula ósea amarilla o el tuétano conocido coloquialmente, que iba a estar formado por tejido adiposo y ciertos minerales que conformaban esa compactación, ¿no? De la médula ósea amarilla. Y también ver la característica del hueso, ¿ok? El tejido igual está compuesto por células y por matriz, ¿ok? Entonces, estas células se denominan células osteoprogenitoras, ¿ok? Así como el condroblasto producía matriz cartilaginosa, el osteoblasto va a secretar matriz ósea. Condroblasto, cartílago, osteoblasto, hueso, ¿ok? Estas se ubican ya en la superficie externa del hueso, ¿ok? Y este tipo de estas células son dos de dos tipos, ¿sí? Son células periósticas, o sea, células que se encuentran en la orilla, en la periferia del hueso, en el periósteo, o sea, en la parte esta de aquí en este periósteo, ¿sí? Y células endósticas, ¿ok? Las periósticas forman la capa interna del periósteo, o sea, la parte periferia. Y las endósticas, que eran las que veíamos aquí del endostio, aquí está, mira, de esta parte de aquí, ¿sí? Las células endósticas dan a tapizar unas cavidades medulares, los conductos de Havers y los conductos de Volkmann. Ahorita voy a hablar de los conductos de Volkmann y los de Havers. Estas células, ¿sí? Se originan de las células mesenquimáticas, al igual que las células del cartílago, y pueden, ¿sí? Y se diferencian en tres tipos distintos de osteoblastos, ¿ok? Pueden ser adipocitos, condroblastos, fibroblastos y osteoblastos. De todas estas células que son las mismas que vimos aquí arriba. ¿Ok? Ya vimos esto, y nos queda este. ¿Vale? Entonces, continuando con este tejido, y ya casi nos lo echamos el tejido, vamos a hablar de estas células. ¿Ok? ¿Dónde estás? Acá. Vean. Todas las células, ¿sí? Se van a organizar, ¿sí? En un lugar denominado ostiona, no ostión, ostiona. ¿Ok? ¿Qué es la ostiona? Es el lugar circundante al tejido, ¿qué? Óseo. ¿Ok? Es esta parte que está aquí. Esto es una ostiona. ¿Qué es una lamela? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es una lamela del hueso? ¿Sí? La lamela son como columnas paralelas, ¿ok? Todo el hueso compacto se compone por esas columnas que están pum, 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 paralelas de puro tejido óseo, ¿ok? Y siempre esas columnas se van a distribuir en sentido, ya sea del eje del hueso, en donde la fuerza se le aplique al hueso. O sea, si la fuerza de aplicación del hueso es así, bueno, pues la lamela van a estar, la columna esa, que se denominan lamelas, ¿sí? Que son capas concéntricas de tejido óseo, ¿ok? Esas, si el hueso, su presión es así, da cuenta que este control, si el hueso es el hueso y la fuerza es así, hacia abajo, o sea, hacia abajo y la otra hacia arriba, las lamelas van a estar, ¿sí? Paralelas, ¿ok? Entonces, esa lamela que está aquí, si se fijan, está llena de osteocitos, o sea, se vendrían siendo columnas. Vean, una ostiona, que vendría siendo esta parte de aquí o esta parte de aquí, y veamos esta parte que está aquí, que es una lamela, que son columnas. Si se fijan, son columnas como pedazos de pastel, en donde se encuentran las lagunas, y están, fíjense, dos importantes estructuras. Estamos hablando de el hueso compacto, no el esponjoso, porque el esponjoso así es este que está aquí, también le denominan trabecular. ¿Sí? Tenemos lamelas circunferenciales
y sistemas de Haber. Ahorita les voy a mencionar qué significa eso. La ostiona es un sistema de Haber, ¿ok? Y ese sistema de Haber, ¿sí? Tiene sus canales, ¿ok? Estos canales de Haber son los canales que recubren verticalmente, ¿sí? Verticalmente al hueso compacto. O sea, el centro de la ostiona es un canal ¿de qué? De Haber. El centro de la ostiona. Estas son la ostiona, todo esto es la ostiona, esto también es la ostiona. Ahora aquí le hicieron un corte, ¿sí? Y revisamos. Este es el canal de Haber y este que está aquí atravesado, ¿sí? Es el canal de Volkmann. Y es que quiere decir Walkman, pero no es Walkman, es Volkmann. ¿Ok? Los canales de Haber están en el puro centro de la ostiona. ¿Ok? Es la importancia de los canales de Haber. Cada canal de Haber, ¿sí? Es un canal central que tiene la ostiona. ¿Ok? Son formados esos canales por los osteocitos, ¿sí? Pero si yo les pregunto, ¿es el canal central de la ostiona? Ustedes van a poner canal de Haber. ¿Qué función tiene el conducto de Haber? ¿Ok? Ese canal de Haber o conducto de Haber, por ahí corren los nervios y los vasos sanguíneos. Si se fijan, aquí puede correr un vaso sanguíneo o un nervio que van a irrigar o inervar al hueso. ¿Ok? Siguiendo con los de Volkmann, estos se presentan perpendicularmente o transversal, bueno, paralelo, perpendicularmente, ¿sí? A los conductos de Haber o a los canales de Haber. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? A través de estos canales de Haber pasan nervios y pasan vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo. Pero a través de los canales de Volkmann, ¿sí? A estos vasos sanguíneos se les permite tener una conexión, ¿ok? Es la conexión entre ambos canales, o conexión, digamos que es una ramificación, o estos canales de Volkmann les permiten al vaso sanguíneo expandirse un poco más. O sea, les permite generar conexiones dentro del hueso, ¿ok? Y todos estos canales, tanto de Haber como de Volkmann, los de Haber van paralelos y los de Volkmann transversales o perpendiculares, como lo quieran llamar, ¿sí? Sí, están cubiertos por células endósticas, que vendrían siendo las células que tapizan esos conductos, ¿ok? Ya vimos aquí en esta parte las fibras de Sharpey, ¿sí? Acá está el periósteo, ¿sí? Y este que está aquí, hasta aquí deja de estar el hueso compacto y vuelve al esponjoso, que vendría siendo este que está aquí, ¿ok? Veamos. Célula madre mesenquimatosa, células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, ¿sí? Y células endósticas, ¿sale? Osteocitos, células endósticas cubriendo el canal, ¿sí? Y estos osteoclastos tienen una función muy específica, ¿ok? Acuérdense que los osteoclastos y tienen una función de reparación de los huesos. O sea, sí, acuérdense que era sustituir cartílago por hueso cuando hablábamos ahorita, pero también de reparar al hueso, en este caso, en cuestiones de fracturas y ese tipo de cosas, ahí es la importancia de esos osteoclastos, ¿no? Estos son GFUGM, son factores del crecimiento en este caso, sí que ayudan al osteoclasto a inactivarlo o activarlo. Pues. ¿Ok? Bueno, seguimos con los osteoblastos. Estos osteoblastos son células igual derivados de las células osteoprogenitoras y estas osteoprogenitoras derivan de las células mesenquimatosas, ¿sí? Estas son encargadas de secretar matriz ósea no mineralizada. Inicialmente no está mineralizada, después se mineraliza, ¿ok? Lógicamente hay ciertas vesículas que brincan o ciertas vesículas que bajan a la matriz, ¿sí? Esta es la matriz ósea, y contienen gran cantidad de fosfatasa alcalina, ¿sí? Y déjenme que me quiere sacar aquí, no sé por qué. La fosfatasa alcalina, ¿sí? En el hueso, ¿qué, qué función tiene? ¿Ok? Esta, por lo regular,
ayuda a absorber, ¿sí? Pero específicamente a que el hueso se mineralice o se calcifique, pues, ¿ok? En este caso, esta secreción nada más ocurre en el periodo en el que la célula produce matriz ósea, nada más. Los cristales de fosfato de calcio, fosfato de alcalina, de hecho se puede medir también. ¿Ok? A medida que se va depositando, ¿sí? La matriz ósea que no está mineralizada, el osteoblasto va quedando rodeada por ella, al igual que el cartílago. El condroblasto va quedando envuelto en el cartílago y se vuelve condrocito. El osteoblasto va quedando envuelto en matriz ósea y se convierte en osteocito. ¿Ok? El osteocito ya después tiene la misma chamba que el condrocito, perdón. ¿Sí? Mantener y producir matriz ósea, los osteocitos. ¿Ok? Son las mismas células, nada más que cambiamos de terminología. Lo único que pasa es que una crece y otra se osifica. ¿Ok? Vean. Osteocito, osteoclasto, osteoblastos y células progenitoras. ¿Sí? No están específicamente en ese lugar, simplemente son unas imágenes para que tengan una idea. ¿Ok? Luego seguimos con los osteocitos. Estos osteocitos se derivan de los osteoblastos y estos osteocitos pueden sintetizar nuevas matrices también, pero también reabsorberla. O sea, eso quiere decir que, jalar lo que ya no tiene, o sea, lo que le sobró. ¿Sí? En estos dos procesos, ¿sí? Contribuyen importantemente a la calcemia junto con la paratormona y las fibrohormonas que le mencionaba también anteriormente. ¿Ok? La muerte del osteocito, ¿cómo se muere? En algún traumatismo, una fractura, por ejemplo, ¿sí? Y esto trae consigo la resorción, ¿ok? ¿Qué es resorción? ¿Qué significa resorción ósea? ¿Qué es? ¿Sí? Resorción ósea. ¿Qué es eso? La resorción es nada más y nada menos que el proceso en el que esa sustancia, en este caso, el hueso, ¿sí? Se pierde al ser destruido y luego el cuerpo lo absorbe. ¿Ok? ¿Ok? En este caso, si hablamos del hueso, también es el proceso en el que estos osteoclastos eliminan ese tejido, en donde se eliminan ciertos minerales y luego hay transferencia, en este caso, de calcio, si mal no recuerdo, desde esa matriz ósea hacia la sangre. En este caso, eso también influye mucho en la calcemia. ¿Ok? Entonces ya hablamos de paratormona o calcitonina. ¿Ok? Tenemos la importancia de reparar el tejido por los osteoblastos, ¿sí? Y eso es la importancia, o sea, si hizo un golpe, hubo resorción ósea, se absorbió el cuerpo, el calcio sale a la sangre y aumenta o disminuye dependiendo de lo que haya pasado. ¿Ok? En este caso, pues se brinca hacia la sangre porque el cuerpo lo absorbe. Esa es la manera en cual cuando el osteocito muere, libera el calcio. ¿Ok? Hay tres estados funcionales de osteocitos, uno latente, un formativo y un reabsortivo. Ahorita vamos a hablar sobre ellos, ¿no? Y vean, esta es los osteoclastos para la resorción ósea secretan hidrolasas lisosómicas, dice, metaloproteínas como colagenasa y gelatinasa. Aquí estamos viendo al, al, al osteoclasto absorbiendo, ¿sí? Cada una de estas partes del hueso. Vean, y cómo es que este calcio, ¿sí? O este hueso, perdón, sale hacia el capilar sanguíneo y llega a tener cierta influencia sobre la reabsorción ósea, que sería otro término, que sería reabsorción ósea. Una resorción, la resorción es pérdida, pero ¿qué significa reabsorción? ¿Okay? Que es prácticamente viene a reabsorber, ¿sí? Solubilizar el material, el mineral que el hueso soltó y luego dirigirlo o digerirlo, por así decirlo, para volverlo a utilizar. Por eso tiene aparatos de Golgi, ¿ok? Y retículos endoplásmicos. Vean, osteoblasto repara, osteoclasto rompe. ¿Ok? Cuando el osteoblasto está reparando, eso nivela el nivel de calcemia con fósforo y calcio. Y cuando el osteoclasto, pues, hace exactamente lo mismo, pero sí desbalancea un poquito más el asunto con el calcio. Perdón. Bueno,
Esa matriz extracelular o osteoide o moléculas, tiene moléculas de colágeno también, es el tipo 1 en su mayor parte, y son moléculas de colágeno. Este tiene tipo 4, 5 también, tiene glucosaminoglucanos también, ácido hialurónico, condroitinsulfato, queratansulfato, glucoproteínas y cialoproteínas. En este caso, las glucoproteínas desempeñan un papel muy importante que es pegar o prácticamente permitir que se fije el calcio en la matriz para que ésta pueda ser mineralizada. ¿Sí? Tenemos osteocalcinas, osteonectinas y osteopontinas. ¿Ok? Tenemos cialoproteínas que estas más que nada juegan importante también fijación del calcio en la mineralización de la misma matriz. Ambas sirven para que se fije el calcio. ¿Ok? Eso es lo más importante de esta diapositiva, que el hueso, más bien que el calcio se fije en la matriz para que pueda ser calcificada o en este caso mineralizada para poder que posteriormente se osifique. Tenemos los osteoplastos, que los osteoplastos son espacios de la matriz, los cuales contienen los osteocitos. De los osteocitos se extienden prolongaciones denominadas canalículos que irán a conectar con los osteocitos vecinos, o sea, hacen una red. Los osteoplastos son como pequeños canales que tiene el mismo osteocito dentro de los conductos de Haber y los conductos de Volman, ¿ok? Bueno, entonces, dependiendo de la estructura, este hueso se puede clasificar en hueso compacto y en hueso esponjoso. El hueso compacto está en la superficie externa del hueso y el esponjoso pues en la superficie interna. ¿Ok? Hueso esponjoso, hueso compacto. ¿Ok? Compacto en lo externo y esponjoso en el interno. ¿Ok? Y aparte hay unos que tienen hasta, inclusive hasta cavidad medular, que es donde tienen la médula ósea amarilla, que es la que les mencionaba ahorita. ¿Ok? Entonces, su forma, esto es en cuanto al tejido óseo, ¿ok? En cuanto a su estructura, pero también en cuanto a su forma tenemos huesos largos, que son los que tienen mayor longitud. No es necesariamente, ¿ok? No tienen que ser largos para denominarse largos, ¿ok? Lo más importante es tener, perdón, estornudé, tener los componentes importantes, que es una diáfisis y dos epífisis. Dos epífisis y una diáfisis. ¿Ok? La diáfisis es casi todo su espesor y está constituido por tejido óseo compacto y médula ósea marina. Las epífisis que están en los extremos, ¿sí? Casi todo su espesor está constituido por tejido óseo esponjoso. Pero hay metáfisis, que es de la porción terminal de la diáfisis hasta la línea epifisiaria. O sea, vean, esto que está aquí es un hueso largo. ¿Cómo sé yo que tiene que son huesos largos? Porque tiene dos epífisis y dos epífisis y una diáfisis. La diáfisis está compuesta por tejido compacto, ¿ok? En su mayor cantidad, ¿sí? Y las metáfisis es la parte de la epífisis distal, digo, la parte de la epífisis que viene siendo esta, epífisis. Entre la epífisis y la diáfisis está la metáfisis. Eso quiere decir que es la parte donde se encuentra la placa epifisial. ¿Ok? No está muy complicado. Este es el fémur, es un hueso largo. Los huesos de la pierna, en este caso de abajo de la rodilla, de la tibia y del peroné. Los huesos del carpo, o sea, de los dedos, los metacarpianos, son también huesos largos, pero no significa que sea largo por su longitud. Sí, algunos son los más largos, por ejemplo, el fémur es el más largo, la tibia, el húmero, el radio, el cúbito, son los más largos, pero no significan que sean largos porque midan longitud, sino que en el cuerpo sí son los más largos, pero la característica que deben de tener son dos epífisis y una diáfisis, ¿ok? Tenemos huesos cortos, ¿sí? Que son los que tienen en sus tres dimensiones casi iguales, ¿ok? Los huesos del carpo, que son los que están aquí en la muñeca. Tenemos huesos planos, son delgados, son anchos, por ejemplo, lo que son el esternón, ¿sí? Tenemos los huesos planos también son los del cráneo, los de la bóveda, ¿vale? Tenemos huesos irregulares, estos no sé por qué no están negros, negrito, ¿ok? Estos tienen características de que no encajan en ninguna clasificación, ¿ok? Por ejemplo, los huesos del macizo facial, o sea, los de la cara y los de las vértebras, ¿sí? En este caso no tienen ninguna característica, simplemente son irregulares, o sea, no tienen forma, vean. Huesos largos, tenemos al húmero, ¿sí?
huesos planos, el esternón, huesos cortos, los del carpo, irregulares, los de la vértebra, y tenemos unos huesos que se denominan huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos, ¿qué características tienen? ¿Sí? Son huesos que están incrustados en un tendón. ¿Ok? Y en este caso el tendón, pues tenemos el más característico que es la rótula. ¿Ok? La rótula. Entonces, esta rótula se encuentra suspendida en ese tendón. ¿Ok? Entonces, lógicamente tenemos también por su evolución en un hueso maduro. En este caso es típico en los adultos y son tres tipos, ¿sí? Dos tipos, perdón. Hueso maduro compacto y hueso maduro esponjoso. El hueso maduro compacto, perdón, está compuesto por las unidades estructurales llamadas ostionas o sistemas de Havers, que es lo que les mencionaba, que tienen un conducto central que se denomina conducto de Havers y tienen conductos también que es Havers de propiamente dicho, que sirven para nutrirlo porque por ahí pasan arterias y pasan venas, bueno, arterias, venas y algunos nervios, y conductos de Boltzmann, que son los que comunican a los conductos de Havers. Los de Boltzmann comunican a los de Havers. Los de Havers son paralelos y los de Boltzmann perpendiculares, ¿ok? Y en las ostionas hay restos de laminillas concéntricas antiguas que no funcionan o que no forman un círculo completo alrededor del conducto, denominado laminillas intersticiales, o sea que no están ni aquí ni allá. También el hueso maduro esponjoso, que estos tienen una estructura similar a la del hueso compacto, pero poseen trabéculas con abundantes espacios medulares intercomunicados entre sí. ¿Sí? También presentan ostionas, que son sistemas de Havers, pero en este caso denominan huesos trabeculares por tener esas trabéculas que vendrían siendo estas que están aquí, ven. Todo eso se denomina trabécula. Estos son, os repito, canales de Havers paralelos, ¿sí? De Boltzmann comunicando a los de Havers, las ostionas, ¿sí? Que tienen el conducto central, y las lamelas, que son las columnas centrales en donde se encuentran los osteocitos, y estas columnas forman a las ostionas, ¿ok? Vean, hueso laminar, laminillas óseas en un hueso maduro, en un hueso inmaduro, ¿sí? En este caso, es el que se forma en el esqueleto de un feto que se está desarrollando. Difiere del hueso maduro en los siguientes aspectos. No tiene laminillas, o sea, no está bien organizado como láminas aquí, ¿ok? Por este caso, las fibras de estas se denominan no laminillar. Contiene una cantidad relativamente mayor de células y sustancia fundamental que del hueso maduro, porque está desarrollando apenas. Sus células se distribuyen al azar, mientras que en el hueso maduro tienen y están orientadas alrededor de un eje como estas que están aquí, bien organizadas. Su matriz se tiñe mejor con hematoxilina, al igual que eosina en el maduro. Y el maduro no se mineraliza completamente desde el principio, sino que va. Consecuentemente, los conductos de Havers más jóvenes son menos mineralizados que los antiguos. Es un tipo óseo típico de los fetos en desarrollo, pero también se encuentran en los alvéolos dentarios de los adultos y donde los tendones se insertan a los huesos, o sea, donde sacan, donde están los dientes, donde entran, y en los tendones, donde se pegan a los huesos. Vean, es un hueso primario no laminar. Vean cómo está, no está tan organizado, las células están al azar, tiene trabéculas y va a ir mineralizándose poco a poco hasta llegar a un hueso maduro y compacto como este que está aquí, laminar. Bueno, hablando de las osificaciones, ¿sí? Tenemos osificaciones las cuales nos ayudan a entender cómo es que se osifica. La primera es la osificación endocondral, que es un cartílago un cartílago precursor, que en este caso es hialino, ¿sí? Que produce matriz cartilaginosa, que después ese cartílago genera un crecimiento por aposición y que después ese cartílago empieza a liberar a los osteocitos y esos osteocitos empiezan a liberar cristales de fosfato de calcio. ¿Ok? Todas esas modificaciones, fíjense, ahora el tejido conjuntivo que rodeaba el cartílago hialino ya no se llama pericondrio, sino que se llama periósteo. Con consecuencia de estas modificaciones, se forma una delgada capa de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso denominado collarete óseo, ese collarete óseo que vendría siendo, si se acuerdan las primeras imágenes, vendría siendo este que está aquí, que es el collarete óseo. ¿Ok? Por las mismas células cartilaginosas que empezaron a
a pelotonarse, por así decirlo, a encimarse unas tras otras, y estas ocasionaron que se empezaran a osificar, y ese pericondrio ya no se denominaba pericondrio, ahora se denomina periostio, periostio, ¿ok? Y este collarete, los condrocitos se hipertrofian y comienzan a sintetizar fosfatasa alcalina, ocasionando la calcificación de la matriz, en este caso cristales de fosfato de calcio. Vean, osificación intramembranosa, sin cartílago precursor, los huesos planos y los huesos cortos. Este no es hueso plano, pero bueno. El ligamento endocondral con cartílago precursor, huesos largos. Este hueso largo, este hueso largo, este hueso largo. Este no son huesos, este no es hueso corto de la clavícula, este es hueso largo. ¿Ok? No sé dónde me robé esta imagen que está mal hecho, por cierto. Bueno, la reparación, supongamos que un paciente se fracturó, o una persona, los que han sufrido fracturas, ¿sí? Los neutrófilos llegan a la escena, son los primeros. Después llegan los macrófagos, ya los vimos todos. Luego, los capilares y los fibroblastos invaden el tejido dañado, formando un tejido laxo denominado tejido de granulación. Ese tejido de granulación, que a final de cuentas es cartílago, junto con el tejido conjuntivo denso forma alrededor de la fractura una cubierta denominado callo, que irá a ayudar a unir los fragmentos del hueso fracturado. Primero llegan al mitote, forman el tejido de granulación, y después estos se hace un callito, y ese callito después se va a ir remodelando, y posteriormente de ir remodelando, primero hay un hematoma, ¿sí? Un hematoma, o sea, una sangre, vaso capilar, macrófagos y neutrófilos, posteriormente empieza a formarse el callito, en este caso sigue siendo cartílago, después ese cartílago empiezan a generar, a morir, a osificarse, hasta después reparación. ¿Cómo lo reparan? Vean quién está reparando ese hueso, recuerden esta imagen, ¿cómo está la imagen? Recuerden la imagen esta, que sería los osteoblastos, irlos reparando. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas que tengan? Porque ahorita, en el siguiente video que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver los huesos del cuerpo humano. ¿Ok? El video continúa en el siguiente video. ¿Ok?